El siguiente proceso del área de gestión, el área de conocimiento de la gestión del cronograma, tiene que ver con la secuencia de actividades. Ya habiendo identificado las actividades, debemos establecer una secuencia, un orden de ejecución, de tal manera que secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. En este sentido, lo que estamos buscando es decir, bueno, cómo se van a hacer las actividades. Vamos a ver más adelante cuáles son esos tipos de secuencias que existen y encontrar que hay más de una forma de ejecutar el proyecto dependiendo de qué actividades hay que hacer, en qué orden y con cuántos recursos podemos comenzar a trabajar, cuáles tareas pueden comenzar en serio, cuáles en paralelo. Eso lo vamos a ver en un momento. Lo cierto es que de la secuencia de actividades lo que sale es un diagrama de red del cronograma del proyecto, es decir, cuál es la actividad que comienza, cuáles continúan y así de manera sucesiva hasta que culmina el proyecto. Y tenemos entonces un diagrama de red. Lo que indica solamente es el orden de ejecución de esas actividades y generamos los documentos eh, asociados en este caso al cronograma, que son los atributos, que como les comenté anteriormente, son aquellos aspectos que yo puedo medir de la actividad. Yo puedo medir el tiempo, puedo medir el esfuerzo, puedo medir el costo, puedo medir recursos, y yo establezco en el plan del proyecto cuáles son los atributos de estas actividades para medir el desempeño del proyecto. Tendremos la lista de actividades, el registro de las premisas y la lista de hitos que ya mencionamos de qué se trata. Las herramientas y técnicas para establecer la secuencia de actividades, hablamos que vamos a armar una red de secuencia de actividades y vamos a hablar de un método de diagrama de precedencias. Vamos a determinar la integración de esas dependencias. Es importante entender que todas las tareas deben tener alguna forma de precedencia. No puede haber tareas sin precedencias. Ya vamos a ver las consecuencias de eso. Habrá adelantos y atrasos que son consecuencias de las formas de precedencia entre las tareas. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Y esto se puede hacer o se tiene que hacer en un sistema de información para planificar, controlar y gestionar proyectos. Yo siempre he comentado que uno puede hacer un cronograma en Excel, porque Excel no tiene esas consideraciones de variaciones o precedencias o impacto entre las actividades. Habría que hacerlo de manera manual, eso es demasiado trabajo. Las herramientas de planificación, control y gestión tienen ya establecidas las formas en las que estas cosas se realizan. De tal manera que Excel no es una herramienta de planificación de actividades. Debemos usar herramientas propias para estas labores. Y la entrada el plan de la dirección del proyecto, bueno, es el plan de la gestión del cronograma y la línea base de alcance. Básicamente es de lo que estamos hablando en este momento. Es el cronograma y el alcance que debe ser realizado a través de un conjunto de tareas. Documentamos el proyecto a través de los atributos, listas de actividades, registros de premisas o de supuestos y la lista de hitos, y otra vez lo que he mencionado en repetidas ocasiones, que son las factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. De tal manera que esta secuencia de actividades lo que nos va a permitir es establecer un orden de ejecución de todas las tareas que hemos ya identificado para ensamblar una red de actividades y poder establecer el orden de ejecución. Y ya vamos a ver para qué sirve eso más adelante. Para realizar esa secuencia de actividades podemos utilizar un método de diagrama de precedencias conocido como Activity on Node. Básicamente es colocar o representar la actividad por un nodo en donde vamos a identificar la información de la actividad en ese nodo. Esa es la que vamos a usar, esa es la que por excelencia se usa con más frecuencia.
Hay otros diagramas de precedencia como diagrama de flechas o activity on arrow, muy poco usado, pero es posible que lo encuentren por ahí en la literatura. Vamos a utilizar unas técnicas de análisis de la red, conocidas como Program Evaluation and Review Technique o PERT. PERT no es una red. PERT es un análisis de la red, y eso es lo que vamos a ver más adelante. La red es simplemente la secuencia de actividades en el orden que las hayamos establecido. Vamos a ver entonces que hay, una vez que la red está elaborada, podemos hacer un análisis del método del camino crítico, podemos ver análisis de compresión del cronograma, que son formas de disminuir la duración del proyecto con base a solamente dos técnicas. Básicamente una es colocar más recursos, lo que implica que siempre sale más caro el proyecto, y la otra es cambiar las formas de precedencia, lo que puede convertir el proyecto en algo con más riesgos de lo que estaba planificado originalmente. Solamente esas dos. Habrá análisis de escenarios que tiene que ver con variaciones en las formas de las precedencias. Habrá que hacer un análisis de los recursos o nivelar los recursos. Básicamente estamos haciendo o evitando una sobreasignación o un comportamiento irregular de la cantidad de recursos que están asignados normalmente en un proyecto. Sería una buena práctica que haya más o menos una cantidad similar o que disminuyan o aumenten sin saltos bruscos, porque estos saltos bruscos de gestión de recursos implican una gestión importante. Si yo tengo hoy en este mes 5 recursos y después 50, bueno, esa diferencia en recursos hay que gestionarla, hay que capacitar, hay que proveer materiales. Igual ocurre si tengo 50 y paso a 5, entonces también tengo que atender esa variación, ese salto importante en la gestión de recursos. Si es posible, habría que buscar nivelarlo para que no haya estas variaciones tan bruscas en la gestión de recursos, y hablaremos un poco del método de la cadena crítica como gestión de el conjunto de actividades que conforman la cadena crítica, y vamos a ver estas cosas más adelante. Es importante entender que en estas secuencias de actividades hay unas presencias que son obligatorias, es decir, yo no puedo pintar una pared que no existe, yo no puedo frizar una pared que no existe, yo no puedo hacer una construcción de un sistema sin haber hecho un análisis o un diseño, no puedo probar el software sin haberlo construido, de tal manera que siempre hay presencias que son obligatorias, y esas hay que identificarlas. Hay presencias que son discrecionales, es decir, yo decido cuál es el orden de cosas que se va a hacer. Yo puedo decidir hacer la documentación después que he construido, yo puedo hacer la documentación cuando he hecho el desarrollo, o puedo documentar y después hacer el desarrollo. De tal manera que la documentación es algo que yo puedo hacer a discreción. Claro, también dependerá de la cantidad de recursos que tenga disponible en el proyecto. Habrá precedencias externas que dependerán o no están en las manos del gerente de proyecto, que tal vez llegue una material, una mercancía, un recurso, es algo que yo no puedo adelantar. Si un recurso viene de otro país, yo no puedo acelerar eso. Tendrá que llegar cuando su pasaje de avión esté comprado. De tal manera que hay cosas que están en las manos del gerente de proyecto y hay cosas que no están. Otra cosa son los hitos, que ya hemos hablado de qué es un hito. Recordamos que el hito es una actividad con duración cero, se coloca en el cronograma porque tiene una importancia alta como para hacerle gestión y decidir si el hito se cumple o no. Eso trae consecuencias en el resto de la planificación de actividades. Una buena práctica es que cada entregable termine con un hito. A ver, ¿qué significa eso? Si yo tengo que hacer un diseño, tal vez tenga que hacer algunas actividades para hacer el diseño, pero el diseño debe culminar y debe entregarse, de tal manera que el producto diseño culmina con un diseño entregado o con un diseño aprobado. Ese es el hito. Los hitos son verbos en pasado, las actividades son verbos en infinitivo, y los entregables son nombres de cosas. Así uno mantiene una forma de escribir el cronograma de actividades. Y bueno, ya vamos a ver un poco qué son los adelantos y los atrasos en las formas de precedencia. Hablamos entonces de 4 formas de precedencia. La primera es una forma de precedencia fin-comienzo. Quiere decir que
la actividad predecesora debe terminar para que la actividad sucesora pueda comenzar. Es tal vez la forma de precedencia más común que existe, y estas formas de precedencia son cuatro formas de precedencia. Esta es la primera. Tiene también un par de variaciones que son entonces los adelantos y los atrasos. Por ejemplo, yo puedo mantener una forma de precedencia fin comienzo, pero puedo decir que es fin comienzo más n, donde n es una cantidad de días que la actividad sucesora va a comenzar. Entonces, en este caso, podemos ver que la actividad B va a comenzar n días después que A termina. Eso implica que entre A y B hay un gap, hay una cantidad de días que yo tengo que esperar, por ejemplo, para que B pueda comenzar. Eso puede ocurrir porque el recurso es el mismo y va a estar unos días fuera de servicio, o sencillamente voy a hacer un producto. En la literatura se consiguen muchos ejemplos, como voy a hacer una placa y yo no puedo hacer nada sobre la placa hasta que frague o seque el cemento, así que habrá que esperar. Entonces, fin comienzo más algo implica un atraso porque la actividad que continúa se va a hacer más tarde. La otra consideración es fin comienzo menos algo. Ese menos algo es un solapamiento en los días que las actividades se ejecutan, de tal manera que B puede comenzar varios días antes de que A termine. Bueno, eso puede ocurrir porque B no necesita el 100% de la actividad A terminada o del 100% del entregable que genera A para poder comenzarse. Entonces, esto es lo que es un adelanto y es un atraso. Los adelantos y los atrasos pueden servir para alterar la fecha de fin del proyecto, pero no son técnicas de aceleración. La fin comienzo menos algo, que es adelantar una tarea, y si el adelanto del camino crítico va a ser un adelanto de la fecha de fin, pero lo que vamos a ver como técnicas de aceleración de proyectos tienen que ver con, como comenté, con colocar más recursos o cambiar la forma en la precedencia de las actividades. O sea, esta es la primera forma de precedencia. La siguiente forma de precedencia es una relación de comienzo simultáneo, donde aquí las tareas A y B comienzan de manera simultánea, y en este caso también ocurren los adelantos y los atrasos. Yo puedo decir que las actividades A y B tienen un comienzo simultáneo más unos días, quiere decir que B va a comenzar unos días después que comience la actividad A. Bueno, eso es perfectamente posible dependiendo de lo que queramos hacer. También tenemos una forma de precedencia de comienzo simultáneo menos algo, de tal manera que la actividad B va a comenzar unos días antes que comienza la actividad A. Bueno, eso es cuando la relación así lo permite, de tal manera que podemos identificar cuáles tareas pueden comenzar en paralelo y cuáles pueden tener estos adelantos y estos atrasos. Otra forma de precedencia es la precedencia fin-fin, es decir, las actividades pueden culminar de manera simultánea, de tal manera que en este caso A y B deben terminar el mismo día. Igual que otras formas de precedencia, habrá fin más algo, y esto representa un atraso porque la actividad B va a terminar entonces más tarde que la actividad A. Es importante entender que en estas formas de precedencias no hay adelanto, porque si la fecha de fin está determinada por la actividad A, yo puedo atrasar la actividad B, pero si adelanto la actividad B, no estoy adelantando el fin de la relación, porque A va a culminar en una fecha específica que no está adelantando. O sea, adelantar B no adelanta la culminación de A, así que no hay una terminación temprana de esta forma de precedencia. Entonces solamente hay atrasos, no hay adelantos, porque como les comenté, adelantaría B, pero A seguiría terminando en la fecha acordada. La cuarta forma de precedencia es la relación comienzo-fin, es decir, que la actividad predecesora, en este caso A, pueda comenzar para que la actividad sucesora, que es B, termine. La misma literatura dice que no se le consigue mucho uso práctico a esta forma de precedencia, pero las herramientas la permiten. Esta forma de precedencia también tiene el atraso, que sería comienzo-fin más algo, donde yo estoy haciendo comenzar la actividad sucesora más tarde, y también está una relación comienzo-fin
menos algo, donde estoy adelantando entonces la culminación de la actividad sucesora. Todas las actividades de un cronograma o de un proyecto deben tener o una actividad predecesora o una actividad sucesora. Y si aplicamos estas formas de precedencia a todas las tareas, lo que vamos a tener es una tabla como esta, en donde dice cuál es la primera actividad, cuáles son las actividades que dependen de esa actividad, y así de manera sucesiva para todas las actividades del proyecto, teniendo entonces una red como esta. Esta red lo que nos muestra es la interdependencia que hay entre cada una de las tareas, y eso nos permite comenzar a comprender cómo sería la ejecución del proyecto. Y eso es lo que se realiza cuando hacemos una secuencia de actividades. El siguiente proceso tiene que ver con la estimación de la duración de las actividades, que consiste en estimar el número de periodos de trabajo necesarios para finalizar las tareas con los recursos estimados, con los recursos colocados ahí. Y esto lo que nos hace es ajustar esa fecha de duración de las tareas colocando la cantidad de recursos que estemos planificando asignarle a cada uno de los recursos. Basamos entonces que la salida de la estimación de la duración de las actividades es la estimación de la duración de esas actividades con base a los recursos. Como comentaba al principio, yo puedo decir que una actividad va a durar 10 días con un recurso, pero obviamente con más recursos va a durar menos, aunque hay que entender algunas consideraciones que vamos a ver más adelante, como la ley de rendimientos decrecientes o la motivación del individuo para hacer las tareas, lo que vamos a mencionar más adelante. Tendremos la base de las estimaciones, importante, cuando digo una tarea dura 5 días, 10 días o 20 días, es porque estoy basado en un juicio experto, estoy basado en una forma de estimación que me permite justificar la duración que le estoy colocando a esas actividades. Y entonces documentaremos esas situaciones de las actividades, como los atributos, las premisas y las lecciones aprendidas. Entonces, entre las técnicas y herramientas hablamos, como lo decía, juicio experto o estimación paramétrica, análoga, paramétrica y basada en 3 valores, que básicamente es una forma de estimación PERT. También puede ser una estimación triangular, que es básicamente un promedio. Ahora vamos a ver de qué se tratan esas formas de estimación. Entonces, también nos basamos en la estimación ascendente, que tiene que ver con la estimación basada en los paquetes de trabajo, y con base a esa estimación logramos entonces obtener la duración de las actividades o de los entregables que estén a un alto nivel, a alto nivel. Después hablamos de análisis de datos, alternativas, de elaboración o de estimación de las actividades y de las reservas. En este caso hablamos de cronograma, así que yo puedo colocar reservas de tiempo para asegurar que aquellas actividades que tienen un riesgo de no terminar en la duración esperada, coloquemos más tiempo para culminarlas. Eso solo ocurrirá en aquellas actividades que hemos identificado riesgos conocidos. Pero claro, también hay riesgos desconocidos, para lo cual veremos más adelante cómo atenderlas. Lo importante es que para esa estimación hay una entrada, que son el plan para la gestión del proyecto. En este caso hablamos del cronograma y el alcance, y hablamos de un conjunto de documentos que hemos elaborado durante la planificación de las actividades del proyecto, que son los atributos, las listas de actividades, las premisas, lecciones aprendidas, los hitos, asignaciones del equipo del proyecto, que son los recursos que van a trabajar en la realización de las tareas, la estructura de desglose de recursos, que se basa en la cantidad y el tipo de recursos humanos y materiales que voy a usar para ejecutar las tareas. Hablaremos entonces de calendarios, de disponibilidad de esos recursos, la necesidad de esos recursos y los riesgos. Y otra vez, como siempre, hablamos de los factores ambientales, porque tal vez parte de estos recursos salgan de la empresa o tendrán que ser contratados. Eso es una consideración importante que veremos con el tema de adquisiciones. Y los activos o procesos de la empresa, políticas, procesos y procedimientos que la empresa tiene para la estimación de las actividades.
Lo importante de esto es que al final va a salir que una actividad necesita un recurso, dos, tres, cuatro o 10 recursos y con eso nos va a dar una fecha de fin del proyecto y podremos evaluar entonces cuál es el camino crítico y la holgura, porque eso es justamente lo que sale de este proceso. Vamos a ver eso en las siguientes láminas. Entre los factores a considerar para la estimación de los recursos tenemos lo que hemos llamado ley de rendimientos decrecientes. Quiere decir que si un recurso hace una actividad en 10 días, si yo coloco un recurso adicional, lo más seguro es que no se haga en la mitad, se haga tal vez en 2 días menos. Si agrego un recurso, tal vez lo haga en 2 días menos, pero al agregar un recurso adicional, realmente la actividad comienza a aumentar su duración otra vez. De tal manera que agregar recursos no disminuye la actividad de manera proporcional. Entonces tendremos que entender que hay una cantidad de recursos que podemos asignar. También debemos considerar que puede haber avances tecnológicos. Obviamente el uso de tecnología puede hacer que las tareas se hagan en menos tiempo. Y hablamos de temas de motivación del individuo para hacer la tarea, como por ejemplo el famoso síndrome del estudiante, que el estudiante comienza la actividad lo más tarde posible, o procrastinación, es decir, pospone el comienzo de las cosas que tiene que hacer. O también la ley de Parkinson, que dice que el trabajo tenderá a tardarse toda la duración planificada. A ver, ¿qué quiere decir eso? Si uno le dice a alguien que tiene para pintar un salón 5 días, lo más seguro es que adecue su eficiencia en el trabajo para tardarse los 5 días, cuando realmente lo que queremos es que comience lo antes posible y termine lo antes posible. Eso es una consideración en lo que es la estimación de la duración de las actividades para terminar siempre el trabajo lo antes posible. Entre las herramientas y técnicas en las cuales nos apoyamos para la estimación de las actividades, partimos del juicio experto. Siempre un individuo con un nivel de conocimiento importante acerca de cuánto puede tardar una actividad con un individuo con cierta habilidad para realizarla, nos puede dar una estimación de duración de esas tareas. Tenemos una estimación análoga que básicamente se basa en datos históricos, se usa cuando la información actual es escasa. Es tal vez la forma más rápida y fácil de estimar, pero también es una forma imprecisa o que tiene rangos de variación importantes. Tenemos estimación paramétrica, que es un costo por ítem, por ejemplo, un costo o una estimación por metro cuadrado, por hora hombre, por hora de máquina, por equipo. Eso también es algo que nos ayuda a entender que hay una duración con base a una cantidad de esfuerzo por un ítem identificado. Está también la estimación con base a un solo valor que obliga a aumentar la duración para mitigar riesgos. Cuando alguien te dice que una actividad la va a hacer en 10 días, uno puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa si ocurre alguna situación que impacte la fecha de fin o la duración del proyecto? Entonces uno, para mitigar riesgos, puede tener la tendencia a colocar que la duración puede ser 2 días o 3 días, porque hay desconfianza en que esa duración se vaya a realizar realmente. Otra forma de estimación es la que está basada en tres valores. Hablamos de una distribución PERT o distribución beta. Una distribución beta es una distribución de probabilidades sesgada hacia uno de los extremos, y la forma de cálculo se basa en tres valores, que es el valor optimista de ejecución de la tarea, más 4 veces el valor más probable de ejecución de la tarea, más un valor pesimista. Eso se divide entre 6, bueno, estamos hablando de 6 valores, y se divide entre 6. De tal manera que utilizamos una distribución PERT o beta cuando estamos usando o estamos mitigando riesgos. También tenemos una distribución triangular, que básicamente es el promedio. Otra vez tenemos el valor pesimista, el optimista o el más probable, dividido entre 3, y eso es un promedio. Y también cuando hablamos de estas formas de distribución de probabilidad de duraciones, hablamos de una desviación estándar, que se calcula
restando el valor pesimista menos el optimista entre 6. También esa forma de estimación puede estar basada en decisiones grupales y habrá que entonces, bueno, tomar decisiones con base a algún criterio y decimos entonces que una actividad puede durar X o Y días dependiendo de una decisión de un equipo de trabajo. Obviamente también tendremos análisis de datos y análisis de las reservas, que las reservas son en el caso de duración, cantidad de días que yo le coloco a una actividad para mitigar un riesgo identificado, o también puede ser una cantidad de tiempo que yo le coloco a una actividad para poder pagar por unos días adicionales en el caso de que sean riesgos no identificados. Y de esta forma logramos estimar la duración de las actividades del proyecto. Con base a estos criterios y estas formas de estimación, ahora podemos completar esta tabla diciendo ahora cuál es la actividad, cuál es el orden de ejecución y cuál es la duración de cada una de ellas. De tal manera que podemos ver, por ejemplo, que la actividad A arranca, es la primera que inicia, con una duración de 5 días o 5 semanas, dependiendo de la forma de medición que estemos utilizando. B depende de la actividad A, C depende de la actividad A, y así de manera sucesiva, y de esta forma podemos identificar entonces cuál es la duración del proyecto. De tal manera que ahora al actualizar la red quedaría de esta manera. Este es el orden que ya habíamos previsto en que se iba a ejecutar y ahora hemos colocado la duración de las tareas. Aquí hay una consideración adicional en estas formas de estimación basada en que la actividad está representada por un nodo, en donde hay algunas consideraciones. Por ejemplo, yo debería calcular la duración del proyecto y calcular la holgura de cada una de las actividades, y eso se logra estimando las fechas tempranas de comienzo y fin, que es lo que está aquí arriba, early start, early finish, y esas se calculan haciendo el recorrido del proyecto desde el comienzo hasta el final. Ya vamos a ver cómo se hace, y después debemos obtener las fechas tardías de comienzo y fin, que es comenzar el recorrido desde el fin del proyecto hasta el comienzo, colocando estas fechas, teniendo las fechas tardías de comienzo y fin y las fechas tempranas de comienzo y fin. Entonces calculamos la holgura, y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente lámina como ejemplo. Para calcular entonces la duración del proyecto debemos determinar varias premisas o un par de convenciones. Por ejemplo, que el proyecto comienza en tiempo cero y la fecha de fin de la actividad es la fecha de inicio más la duración. La otra convención es que la actividad sucesora comienza en el mismo día que la actividad predecesora termina. Esas son dos convenciones, y con estas dos convenciones vamos a aplicar entonces a esta duración de esta red de actividades, y vamos a identificar entonces el camino crítico. Dicho eso, nos percatamos, por ejemplo, de que la actividad A comienza en tiempo cero, le sumamos 5, que es su duración, y culmina el día 5. La actividad C, que depende de A, le ponemos la duración, la misma fecha de fin, y le sumamos su duración, que es 7, y nos da 12. Y ahora vamos a la actividad D, pero la actividad D, para poder terminar, como tiene dos actividades que la preceden, que son la C y la B, las dos deben estar terminadas para que D pueda comenzar. Y la fecha en la que ambas tareas, C y D, están terminadas es el día 13. Colocamos el día 13, le ponemos la duración, 16, y hacemos lo propio para la actividad E y F. ¿Cuál es la fecha entonces más temprana posible de comenzar la actividad G? Bueno, es el día 24, porque el día 16 G no puede comenzar porque F no ha culminado. De esa manera logramos encontrar cuál es la duración del proyecto. Ahora hacemos el recorrido en dirección inversa, partiendo de la fecha de fin,
Repetimos entonces las actividades, las fechas de comienzo temprana y tarde, la ponemos entonces en la parte de abajo del nodo y repetimos el mismo proceso. La fecha de comienzo tardío de G es el 24, la ponemos como fecha de fin tardía en la actividad F, restamos su duración, hacemos lo propio en la actividad E y en la actividad D. Cuando vamos a la actividad B, vemos que hay que colocar una fecha de fin tardía que viene dada por la menor fecha entre las actividades que las preceden o la menor duración. Y partimos entonces de que, perdón, la menor fecha. Y el menor valor entre 21 y 13 es 13 y lo colocamos entonces en la actividad A. Y repitiendo el mismo procedimiento, nos encontramos que la menor fecha de comienzo tardío que vamos a colocar en la actividad A es la menor entre el 14 y el día 5. De esa manera hemos encontrado fechas tardías de comienzo y fin, fechas tempranas de comienzo y fin, y entonces encontramos que el camino crítico es el conjunto de tareas que no tiene holgura. Este es un proceso que debemos hacerlo en el caso del examen. Puede que aparezca el conjunto de tareas y debemos entrar entonces a encontrar cuál es la duración del proyecto y cuál es el camino crítico siguiendo este procedimiento.